Cracara. Japón, que estamos en Japón. Miruri-san. Hola, Tari, feliz Navidad. Idoya. Ohio, soy María. El puto escorpión. Mata in the house. El César. Coral. Cuervo. Yaiza, la renegada líder. Y este es mi grupo con el que estamos viajando por Japón. ¿Dónde estamos? En el Fushimi Inari Taisha. Exacto. Wow, lo he dicho bien, ¿eh? Perfecto. Wow, increíble. Wow. Bueno, tenemos que decir, esta es la intro del vídeo, Sí. y tenemos que contaros que hace 10 años venimos aquí a Japón. Exactamente. Yo vine con Pedro Miruri, Sí, te enamoraste de Japón, me enamoré. ¿y qué has hecho? Pues mira, un proyectazo maravilloso. Estoy haciendo viajes en grupo maravillosos. Eso es. Eras una vez Japón, una cosa divina, divine. Entonces ha organizado un viaje, yo he venido con él y estamos viajando 11 personas Sí. que no nos conocemos de nada. Bueno, a César sí le Sí, conocía sí, yo. sí. Y ahora os cuento que aterrizamos en Tokio, o sea, hicimos Madrid-Tokio. En Tokio estuvimos una noche, nos dio tiempo a ver un poquito del templo que hay en Asakusa y a dormir temprano porque al día siguiente teníamos que coger el tren bala. Ya estamos en Kioto. Bueno, la idea es ir andando a nuestro hotel, que se tardan 14 minutos, pero no te permiten en Kioto ir con una maleta grande en el bus, porque claro, hay tantos turistas que ocupamos demasiado espacio, así que dicen, los turistas que vais con maleta vais andando, cariños. De repente estoy en Doraemon. Doraemon. Vamos a visitar el Niyoyo Castle. Bueno, la cosa es que lo mandó a construir aquí y esto era como su residencia en el momento que venía a pasar pues cualquier momento aquí en Kioto y demás. Un dato curioso es que está construido un poquito más alto que el Palacio Imperial, que está mucho más para allá, y es realmente para sacarse la chorra delante del emperador. En ese momento el shogun tenía mucho más poder que el emperador y entonces como que lo demostraba construyendo un poquito más alto. Y nada más entrar al Castillo Niyo, pues coges tu guía en tu idioma. Y esta es la puerta de Caramon, puerta de Caramon, y aquí empieza el palacio. No se puede grabar dentro del palacio, así que, bueno, pues os quedáis con la vista desde fuera. Y antes de entrar al palacio, venga, quitaros los zapatos. Vais a ver mis pedazos de calcetines. A ver. Las cervezas. Y ahora ya entramos descalzos y cámara fuera. El Palacio Ninomaru. Oye, muy bonito. Cosa muy curiosa, que según ibas andando por el Palacio Ninomaru, todo el rato suena como una especie de sonido que te recuerda a un ruiseñor. Entonces al principio parece que es como que hay altavoces con música, pero en realidad es por cómo está construido el suelo, se hizo aposta, pero no para avisar de que había intrusos, sino simplemente pues por gusto. Es el jardín del Palacio Honmaru, que el Palacio Honmaru es el que está cerrado. Pues este mirador, muy bonito la verdad, hay que subir para ver las vistas y mirad este sitio. Wow. Curiosidad sobre las máquinas vending. Cuando veáis el precio esté en rojo, es que estas son calientes y cuando esté en azul es que son frías. En teoría, lo he visto en TikTok. Y este café está ardiendo. Y me lo acabo de comprar en la máquina, o sea que increíble. Estamos diciendo que los jardines de Aranjuez son también muy bonitos, sin desmerecer. Sí, Real City Pero... Villa, de Aranjuez. Cuidado, ojo. Esta vez sí he salido con la libreta, así que hoy sí podemos poner un sello. Y hoy es el castillo de Niyoyo. Muy bien, nos gusta. Me van a ponerlo al revés. Aprieta para abajo. ¡Oye! ¡Qué bonito! ¡Bien! ¡Vamos!
Lo voy a poner aquí. Oye, es que queda como perfecto, ¿no? Oye, el Niño Castle, visita recomendadísima. Me ha encantado. Arigato. Y ahora vamos al templo, uno de los templos más conocidos de Kioto, templo budista, que es el Kiyomitsu-dera, de lo más como que tiene callecitas que te recuerdan mucho pues, a la parte más tradicional de Japón, y tengo muchísimas ganas de ir. Buah, este restaurante, chicos, os los tengo que recomendar. Es un solo señor. Sí. Qué buena pinta tendrá. Como vasos. Este sitio, ahora os enseño cuál es, pero vamos, me parece este señor que me ha enamorado. Arigato. Bye. Bueno, chicos, este sitio me ha costado todo el soba con tempura y el té 10,47 euros. Voy a enseñar este restaurante porque me ha encantado, es que es mi favorito. Y os dejaré la ubicación por aquí. O sea, este sitio maravilloso. Vamos de camino al templo Kiyomitsu-dera. ¿Lo he dicho bien, no? No. Kiyomitsu-dera. No. Joder. Kiyomitsu-dera. Kiyomitsu. Mitsu no. Mitsu, ¿no? No, Mitsu no. Es que yo cuando me preguntan y dudo digo, vale, este es el Mitsu, Kiyomitsu-dera. por Mitsu por agua, Dera. Pero, Mitsu. Pero es Mitsu es agua. Pero es Mitsu o Mitsu. Bueno, me hago un croquis. Porque, hostia, ¿Qué significa entonces el Vamos templo a del ver. agua bendita o El qué? templo del agua pura. ¡Pura! Y llegamos a Kiyomitsu-dera. ¡Vamos! Bueno, venga, que hay que purificarse. No me enjuago. ¿Cómo que no me enjuague? Vale. Manos. Y ya está, ¿no? Muy bien. Hostia, pues yo los zapatos Pero no este lo toco. coge todo el mundo. Este no se mueve ni para ese atrás. ni para ¿no? atrás. Yo quiero probarlo. Bueno, calienta que sale. Con una mano, con una mano. No, no. Con dos, ¿no? Con lo que quiera. Sienta ya. Dale. Esa pesa. Y una polla. Vale, esta es la terraza famosa desde donde se hace la foto, que ahora os pondré por imágenes. Y la foto hay que hacerla desde la terraza de allí. Y Pedro dice que en realidad vamos a hacer la foto desde el centro o desde ahí mismo. Y claro, pues ahora tenemos que hacer una foto estando aquí, que es la terraza. Claro, es que no se ve. Tú estás aquí y no lo ves. Y mirad, ahora os voy a enseñar Kioto en su esplendor. Aquí también puedes ver tu fortuna y hay una cola. Y mirad la cantidad de malas fortunas que hay. Y aquí puedes escribir tu deseo y dejarlo aquí, colgadito. La verdad que la terraza, ¿ves? De dónde se hace la fotográfica está llena de gente. Están las libretas. ¿Dónde están las libretas? ¿Lo han puesto en el grupo? He encontrado lo... Sí, pero ¿dónde? ¿Dónde, por Dios? Por favor. Hemos encontrado las libretas donde nos van a poner los sellos. Además es que no ponen nada útil, Claro. ponen, hemos encontrado las libretas, hemos encontrado los Si Gosling. me estás viendo, responde al grupo. Ahora vamos a por los Gosling. Y aquí es el spot para la foto. ¡Bien! Muy bien. Oye, Pedro, muy buen spot, ¿eh? No hay Hombre, te nadie. digo. No hay nadie aquí. Bueno, pues esto os cuento. Es una actividad que te recomiendan hacer porque te compras el cuadernito, que son 1.650 yenes, más el sello que te ponen en cada sitio, en cada templo, que cuesta 300 yenes y te lo dibujan en el momento a mano. Entonces son unos cuadernos especiales porque la tinta que usan es bastante gruesa, digamos, y traspasa el papel, así que te tienes que comprar el cuaderno aquí y luego te ponen el sello. Es un recuerdo muy bonito y a cada templo al que vas pues te ponen el sello a mano en ese momento.
bonito. No nos dejan grabar cómo ponen el sello, pero ahora os lo enseño porque es muy bonito. Bueno, este es el que yo he escogido, que podías uy, que se me cae. Podías escoger el que quisieras. Y ahora, o sea, se desdobla entero el cuaderno, ¿ves? Espérate que la voy a liar y me lo voy a manchar entero. Y entonces aquí está el primero que me han hecho, ¿vale? Que es este. Bueno, pues el caso, que la terraza famosa en la que estábamos todos subidos para hacerte la foto, esa caída tiene 13 metros. Y antiguamente se decía que si te tirabas los 13 metros y sobrevivías, tenías vida eterna. En plan, ¿quién sobrevivía a 13 metros de caída? Pero bueno, esa era lo que se hacía durante bastantes años. Oye, y este es el punto donde más famoso. Sí, aquí es donde todo el mundo se hace la foto. Hay que venir aquí a las 6 de la mañana. Claro, si no, pues no se puede. Olvídate. Hace frío, hace frío. Un poco, la verdad, un poquito. Bueno, y la pagoda que se llama Yasaka en Kioto, que es de 4 pisos, que está aquí, que hemos tenido bastante suerte, la he podido grabar sin mucha gente por la callecita, justo en la esquina, o sea, pagoda, esquina, hay un sitio de croissants que os lo voy a enseñar. Y me voy a comer uno, por supuesto, porque son unos croissants que al parecer están increíbles. Bueno, ¿y esto? Puede ser un croissant, puede ser un cuadrado de croissant. O sea, ¿has probado alguno que digas, esto es increíble? Claro, pero es que no. Es que nos han dicho que están todos vendidos. Pero yo he probado... Ah, que todos estos están vendidos. Están todos vendidos. No. Yo he probado el de naranja, muy bueno. Vale. El de frambuesa chocolate también. Y el de matcha. Claro, el de matcha. Sí, yo quería haber probado otros, pero chica. Joder, ese de chocolate. Ah, y te has cogido una cajita de minis. Sí, que viene un poquito... Sabores. Casi me mató. Y acabamos por la zona de Gion, que es el barrio de geishas en Kioto. Entonces es un barrio muy muy bonito. Mira qué farolillos, mira qué plano por la noche. Increíble. Y ese era el templo, ¿no? Y el templo de Yasaka, que están cerrando todo porque claro, es bastante tarde. Tú dirás, ¿son las 11 de la noche? No, son las 6 de la tarde y ya es de noche. Dejo el vlog por aquí porque estoy cansadísima y me voy a morir aquí, aunque son las 7 de la tarde. Y para mí no sé qué hora es, pero yo quiero estar en el séptimo sueño ya. Adiós. Ayer estaba tan cansada que no os enseñé ni la habitación. Es de noche todavía, son las 6:20 de la mañana, hemos quedado 1:30, así que este es mi cuarto. Las habitaciones en Japón son muy pequeñas, o sea, a ver, bueno, que para mí que está bien, pero que en general dicen que son bastante pequeñas. Esta es incluso más grande, yo creo, que la anterior. Hoy seguimos por Kioto, vamos a Kioto. Ayer me compré un par de cositas, le compré esto a mi madre, que es miel de aquí, yuzu con miel, este regalito para mi madre. Esto que os lo dije para mi amiga María. Y mi cuaderno para seguir llevándomelo para que me pongan mis sellitos en todos los templos. Que por cierto, en este viaje sigo teniendo una promoción con N26, que es el banco con el que yo viajo siempre. Lo llevo en mi móvil, es la tarjeta con la que yo pago y te ahorras comisiones, o sea, no te hacen ningún tipo de coste a la hora de pagar si pagas en una moneda diferente a la que tú tienes tu banco, así que es maravilloso y puedes sacar dinero gratuitamente en el extranjero, dependiendo con qué cuenta de N26 tengas, pues tienes más veces o menos, pero si te abres la cuenta N26 con el código ROENLARED20 te regalan 20 euros, os dan los 20 euros en cuanto te gastes esos 20 euros, o sea, lo puedes ingresar y tal, pero tienes que gastarte los 20 euros y te lo devuelven. Y tardan un par de días, creo, en hacerte la evolución, que una chica me lo ha preguntado por Instagram, así que nada, que si os interesa, pues que tenéis ahí unos 20 eurillos en N26 para este año que viajéis. Y me voy, que es que me tengo que ir, que nos vamos hoy a
vamos en el bus a hacer 24 paradas para ir hasta el bosque de bambús, el famoso bosque de bambús de Kioto. Y hemos cogido hoy un pase diario que cuesta unos 1100 yenes, que son 6 euros y algo, porque nos venía mejor coger un pase diario de bus en Kioto y dejar de gastar la tarjeta en la que tenemos dinero metida para el transporte que usar nuestra tarjeta de transporte. Así que me voy aquí escribiendo mi diario. Pues estamos en el bosque de bambú de Arashiyama, que al parecer en las redes sociales le suelen poner algún filtrito ahí para que parezca un poco más impresionante, pero aún así es muy muy bonito, ¿eh? Mirad qué bonito. Son con forma de corazón y demás. Y bueno, y según se dice, las princesas imperiales que iban al santuario de Ise como sacerdotisas pasaban aquí un año entero para purificarse y después irse para allá. Joder. Pero lo más importante es que hay que buscar el amor. ¿Pero nosotros o ellas? En general. Ahí lo deja. Ahí lo dejamos. Pues ahora vamos al santuario del amor, que yo algo que tengo que decir de Japón es que, claro, en cuanto tienes 32 años, una mujer se dice ya que se le ha pasado el arroz. No sé, o sea, es como ya es tarde para casarte. Y están dedicado tanto a las mujeres este tipo de templos, que es que las mujeres encuentren el amor. Y eso, pues la verdad que a mí no me gusta. Así que bueno, turismo, pero siempre pensando un poco en las cosas rarunas. A este templo tenéis que venir porque es muy, muy bonito. Tenemos aquí el fried mochi. El plano como si fuera un dron, ¿no? ¿Qué te parece? Gelatinoso, raro, pero está bueno. Bien, ¿no? Bien, bien, muy bien, por 500 yens, muy bien. Oye, este puesto a la salida del bosque Arashima, el de los bambús, es muy guay. Y a mí me ha encantado el mochi, al final me ha gustado más. Es que al principio era como raro, pero como recomendación, si coméis carne, pues el pan frito de curry, que les encanta. Y Pedro, pues es el que se come, así que todo lo que me dice Pedri, pues me parece una buena recomendación. Y ahora nos vamos al Tenryuji, que es un templo budista. Sí, vale. Zen, además. Zen, Zen. budista, y eso significa algo, en plan, budista y zen. Tienes más paz. Vale. Pero tenéis que venir a este puesto, Sí. a comer algo. Yo estaría comiendo en este país todo el rato. Cream, custard cream. Cream is the best one? Yes. Okay, so I'll have the custard cream, please. One, thank you. Es que no voy a parar de desayunar hoy. Mirad qué monos son. Hay de chocolate, de crema, no sé cómo se dice en español, como crema de vainilla. Bueno, mira. Y de red beans, que a mí es que las alubias negras así como parezcan chocolate no me gustan. Y cuesta 400 yenes. 400 yenes es, como ya sabemos, menos de 3 euros. Perfecto. Es unas envidiosas. Sí. ¿Cuál os vais a pedir? ¿El de crema? Yo el de crema, chocolate? yo el de crema, ¿no? que la recomiendo a Sí, mi y él está muy lo rico. recomiendo también, ¿eh? Sí, perfecto, pues entonces. ¿Y cuál te vas a pedir? Es que no sé si chocolate o probar el de judía. Vale, va, ella valiente. A mí es que las judías es como que me gusta, pero no tanto. Bueno, pues se llama taiyaki, rellenos. Ese está muy rico, ya lo he probado. Es como un churro. Ese es como un churro con crema dentro. Más como es más gofre. como gofre, en realidad sí. Pero un gofre tostadito. ¿Quién es fan de hacer turismo gastronómico? Yo. Pero es que mirad cómo te venden el palo de queso. Con un palo de queso más grande que 3 de mis caras. Y aquí tenemos a alguien pidiendo un matcha ole. Ole. Y mirad cómo te ponen las bebiditas, por favor, pero qué cucada. Y recordad que los toris
no puedes entrar por el centro, sino por la izquierda. Primero, reverencia, y luego ya podéis entrar. Estamos en el templo Tenryuji y hay Goswin, es decir, sello para nuestro cuaderno. En cada templo que vayamos lo vamos a poner. ¿Ya lo tienes? Todavía no, pero lo tendré. ¿Qué has comprado? Voy a comprar. Una funda y todo. Es que es buenísima. Es que es precioso. Es buenísimo. Pues vamos a poner el sello y le he comprado a mi amiga Aira un Omamori, que este es para suerte en tu vida académica. Como se ha puesto a estudiar, pues este para ella. What surprised you about Japan? Come on. Oh, you're the teacher. Hi, nice to meet you. So they asked me what surprised me about Japan, and I said you are very well behaved. In the public transport, you don't speak loud. And in Spain, we are very loud. 大きい声で日本人の人は静かに喋るってスペインの人は大きい声で喋る。Can I take a picture? Yeah, sure, sure. With. Okay. Okay, 1, 2, 3. One more time. 1, 2, 3. Okay, thank you very Oh, much. thank you very much. Thank you. Bye bye. Son estudiantes que están estudiando inglés y te preguntan cosas en plan y luego te piden una foto. Son menores, están en el instituto, pero es que son monísimos. Ya tenemos nuestro Goswin y ahora nos vamos al Tenryuji Temple. He dormido 3 horas, pero ahora mismo me importa cero. Luego me dará el bajón, pero estoy... Joder, qué guay. Aquí estamos en el templo Tenryuji, estamos aquí de visita con estas personas maravillosas y pues nada, nos hemos quedado en el jardín. No hemos entrado dentro porque tienes que descalzarte y casi toda la visita es en exterior y entonces hace muchísimo frío, cosa que ahora no vamos a hacer, así que simplemente vamos a ver el jardín y el templo por fuera. Pero la verdad que muy bonito. Vale, otra cosa que me llama muchísimo la atención son los carros para turistas que no son llevados por caballos, sino que son llevados por humanos. Esta es la entrada, que además es un amuleto, o sea, me parece preciosa. Ya estamos en el templo de Salle. Claro, aquí hay mucha gente, pero ahí está el templo. Pues es un templo budista que está totalmente bañado en oro y es impresionante. Claro, ahora nuestro objetivo cada vez que vemos a un templo es buscar por estos carteles que dice el Goswin está justo después de la salida para que nos pongan nuestro sello. Aquí estuve también hace 10 años, hice el ritual del incienso, que puedes comprar un incienso y lo quemas, pero hoy voy a hacer el de la velita porque enciendes una vela con un significado por 50 yenes y pues eso es lo que quieres atraer. Así que vamos a coger... Hostia, lleno del Chicos, cáncer. voy a coger Get Rid of Stress. A ver, el cáncer, pero se refiere al cáncer enfermedad, Ya. lo podría coger para mi padre, pero es que mi padre ya ahora está bastante bien, porque le han dado un riñón, entonces bueno. creo que me voy a quitar el estrés. Es como súper egoísta, ¿no? A ver, el cáncer. Yo Vamos a coger las dos. a lo mejor cojo... Vamos a coger las dos. ¿Fían aquí? No te está viendo nada, pero se fían. Y vamos a encenderlas. ¿Tú cuál has cogido? Que la familia esté bien Vale. y éxito en el amor, ya ves. Ah. Vamos, matar. Algo- Tú puedes. Algo tengo que pedir para mí, ¿no? No puedes. ¿A qué hemos venido? ¿Al Templo Dorado? A por el heladito de matcha. Eso es fantasía. No vais a encontrar un helado de esas características en vuestra vida. Bueno, tenemos el helado, ¿vale? Hoy está muy bueno.
Bueno, y el templo Kinjakuji, venimos a Jinjakuji, que el nieto del que creó Kinjakuji dijo, yo también quiero mi propio templo, pero va a ser de plata. Sorpresa, al final de plata no pudo ser, pero es de madera. Ahí está el templo, ahí está Kioto. Aquí no viene nadie, así que este templo tenéis que verlo. El hermano pequeño del dorado, del famoso. Estamos aquí paseando por el, ¿cómo se llama? El camino del filósofo. El camino del filósofo en Kioto. Y claro, le digo a Pedro, pero tú ¿por qué no haces viajes en primavera? Claro. Porque en teoría esto es súper famoso porque está todo el paseo lleno de cerezos floreciendo, que es lo que la gente suele decir, pero ¿por qué no vas en primavera? Porque están los cerezos. Eso es. Y la explicación me ha hecho mucha gracia. ¿Por qué? A ver. Pues claro, primero porque los precios suben, es muy Mucho, caro. claro. Y que luego está tan lleno de gente que al final pues no puedes ni caminar y vas así como Lina Morgan. ¿Qué ves? O sea, estaría muy bonito porque esto estaría floreciendo, pero esto estaría lleno de gente. Y al final Claro. ya, ni chicha ni limonada, ¿sabes? No. Te quedas ahí que no. Y como este templo pues no viene nadie, el Kumanun no Akuoji, bueno, nadie, ningún turista, aquí te dejan grabar cómo ponen el sellito. Pues como os decía, este es el sitio más emblemático de Kioto, bueno, el segundo, no sé, el más no lo sé, pero sí, el Fushimi Inari Taisha. Es un templo sintoísta con un montón de toris, las puertas toris son esas puertas, que además dicen que por el centro no puedes pasar porque está reservado a que entren los dioses, tienes que ir por la izquierda y salir por la derecha. Y antes de entrar tienes que saludar y antes de salir también. Pero en este caso, o sea, en el pasillo de los toris, que son 3000, no hay que respetar, digamos, ninguna dirección ni no pasar por el centro. La idea de los amuletos y de los deseos que escriben, esto me lo contó ayer Pedro, es verdad, lo de los amuletos, se escriben deseos y durante un año se dejan y después al año se queman. Sí. En los templos los monjes los queman, me encanta. Es que María es como mi profesional en todo lo que tiene relacionado con Japón. Todo lo que intento o todo lo que sé, pues mira si lo puedo enseñar. Y ya me va diciendo cómo decir gracias, cómo decir hola, siempre le voy preguntando todo. Lo bueno de este viaje es que Pedro nos hace madrugar un montón y además es temático. Entonces cada día nos pasa una hojita por debajo de la puerta. Bueno, eso, que es temático, se llama el diario de Mei y nos va diciendo lo que hacemos cada día en una hojita, súper bien organizado todo. Eso es. Y nos hace madrugar, pero ¿sabéis lo bueno de hacernos madrugar? Que hemos venido al sitio más top. Sí. Y está vacío. Esa es la idea. Eso es lo bueno de venir con Miruri-san. Estamos solo nosotros. ¡Uy! Tú vas paseando por los toris y si te das la vuelta vas viendo las inscripciones de la persona que donó el dinero para hacer los toris. Y este es el templo que venera a Inari, que es la diosa de la cosecha, la riqueza, la riqueza. Y esos zorros que veis ahí son los kitsunes, que son los mensajeros de la diosa Inari. Esta zona es preciosa. Esta zona no me acordaba, la verdad. Esta zona me parece increíble. Es una chulada. ¿Estás flipando? Estoy flipando en colores. Estamos todos sin... Pero vamos. Y encima verlo así. Oye, Miruri, qué premio ver esto así, ¿no? De Esto es un premio maravilloso. Sí, nosotros quejándonos de que nos hagan madrugar. Yo te digo una y tú cosa. diciendo, os voy a matar. Viajar con Miruri.
tienes esto. Tienes esto. Y más. Que los stories lo que marcan es la entrada desde El templo, ¿no? el inicio hasta el santuario. Y el santuario está Es el arriba camino, del todo. Claro. Ponen una especie de árboles en vez de poner árboles de Navidad y entonces atan los deseos, los escriben en un papelito y los atan ahí. Y están en centros comerciales, en tiendas. Claro, ahora en los templos han tenido que poner como tendederos, porque si no los árboles no dan para más. Normal. Uy, pero qué mono el machalate, por favor. Así lo tengo que decir. Bueno, puedes hacer un poquito más. Pero... Dilo. Sumasen. Sumasen. Pero Sumasen. Qué vergüenza, qué vergüenza. ¿Lo has visto? Sumasen. No, si no es. Es que eso es lo que suele O sea, literalmente casi le da un ataque a esa mujer. Por supuesto, tengo mi puerta Tori. 1000 yenes. 1000 yenes son 6 euros de recuerdo. Que por cierto, traed efectivo siempre a Japón porque en muchos sitios no dejan con tarjeta. Voy a leer mi fortuna en el Fushimi Inari porque lo hice la primera vez en un templo en Tokio por la noche en cuanto llegamos, pero todos los brutos de ese vídeo están sin nada de audio. Así que, bueno, como me tocó mala suerte, malísima suerte, la peor, voy a repetirlo a ver si por lo que sea en 3 días ha cambiado mi fortuna. Ah, y lo miro, vale. El 29. 29. Voy a decir Ohio, que es buenos días, Nijukyu, que es 29. Ohio, Nijukyu. ¡He entendido! Arigatou gozaimasu. Arigatou. ¡Qué maja me ha entendido! Pero escucha. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué, chocho? O sea, yo estoy contenta, en plan. Buah, me ha entendido y te ha dicho que sabes japonés. Ahora te jode. El rocío de las bendiciones de Dios se esconde solo en las flores del árbol de Karei, vale. De María. De María. Karei. ¿Ah? Esta Misatoshi despertó del delirio del tallado y se enamoró del mundo humano, lo cual es señal de que llega tarde. Vale. Joder. Todo lo que quedó fue una pérdida de ánimo y una segunda oleada de esfuerzo y me quedé sin suerte. Primero es hora de estudiar. ¿Ah? Bondad y sabiduría 1. Machiru. Sanación a través de la sabiduría. Vale. Usémono de Subeshi. Eso es. Tateseki y Itsuri son buenos. Kenji debería dejarme también y yo debería ser la verdadera medida. 1. Juego. 1. Endan. Gran situación. Guerra. Ka. Sí. Escucha, ¿cómo que guerra? Yo qué sé lo que pone aquí. Joder. En conclusión, Bad Fortune. Otra vez igual. Concentración. Es un buen nudo este, ¿eh? ¿Te Este gusta, es marinero. Son las 10, ya he abierto todos lados y ahora esta sería la realidad de los stories a una hora pues un poco más normal. Bueno, pues este ha sido el Fushimi Inari en Kioto, me ha parecido increíble y ahora nos llevan a un sitio a comer algo muy típico. ¿Qué tipo de comida? Justo en cuanto sales del Fushimi Inari hay una calle llena de comida callejera que te recomiendan. Lo que pasa es que vamos a ir a un sitio como un poco más especializado en una cosa que ahora os lo cuento, al que vamos a ir ahora, pero la verdad que todo tiene muy buena pinta. Pedro, explícanos a dónde vamos, ¿qué vamos a probar? Vamos a ir a un sitio que me encanta aquí en Fushimi Inari, maravilloso, precioso, no me llevo comisión. Vamos a probar el amasake, que es una bebida caliente muy típica del invierno aquí en Japón. Que lleva sake. Lleva sake, dulcecito, un poquito ahí espesín, está perfecto. ¿Vale? Y también el zensai, que es una sopita ahí de judía roja dulce, con un mochi.
Bueno, Uf, maravilloso. Qué rico. Y esto va a ser nuestro desayuno porque son las Es 10 de la aquí, mañana. Es aquí. ¿Es aquí? ¡Hala, qué guay! Esto es el sensai, ¿no? Y la sopa es de alubia roja. Ay, dulce. ¡Guau, qué bonito! Esta es la sopa. Claro, y luego esto te lo bebes con el cuenco. Tú está buenísima la sopita, ¿eh? La sopa de alubia. Vale. Y esto en teoría se coge uno, te lo metes en la boca y luego el té. Pero esto está amarguísimo, ¿no? Y ahora el té. Sí, es súper famoso. Muy bueno. Te sale humo por todos lados. Queremos estos chips de comiendo. ¿Cómo se pide? Venga, Chema. Usa tu japonés. Vale, kore tozu kudasai. Vale. Ohayou gozaimasu. Kore tozu kudasai. Chu. Chu. Sí. Ya. Pues. Y ala, ya está. Muy bien. Muy ricas. Muy ricas. Llevan azúcar. Top. Y estamos en la Kyoto Station, que esa es la torre, la famosa torre de Kyoto. Yo me subí hace 10 años y por lo que dice Pedro también recuerda más o menos lo mismo, que no nos encantó. No merece tanto la pena subir. Puedes subir a ver Kyoto desde arriba, pero no es una cosa que tú digas, wow, merece la pena. Al menos desde mi opinión. Consejos cuando vengas a Japón. 1. La tarjeta ICOCA. La tarjeta ICOCA es una tarjeta recargable para usar el transporte público. Entonces nosotros tenemos unos 7.000 yenes, que son alrededor de 42 euros. Y con eso pues puedes usar metro, bus, lo que quieras. Y ya está. Segundo consejo, te descargas Google Maps. O bueno, no hace falta ni descargarlo. Si tienes datos, funciona tan bien Google Maps. Pones cómo ir de un sitio a otro en transporte público y te dice todo, paradas, hora a la que pasa. Y aquí pasa el metro o el bus a la hora a la que pone la aplicación, no se retrasan. O sea que ese sería el segundo consejo. Y desde la estación, que está bastante cerquita, hemos venido al templo Higashi Honganji. Bueno, pues a entrar al templo, zapatos fuera y vamos adentro. Lo fuerte de este templo es que cuando lo construyeron estaba todo nevado y bajaban los troncos en esa especie de carro con una cuerda hecha de pelo humano. Esta es la cuerda. Es que sí que se ve el pelo. Madre mía. Y aquí en este templo hay como una especie de gincana con 3 sellos. 2 son fáciles de encontrar y 1 es muy difícil. Vais a flipar con el 3. El 3, un año. Un año me costó. ¿Qué? ¿En encontrarlo? Primer viaje de abril, estuvimos aquí 40 minutos buscando el sello, el 3, no lo encontramos. Segundo viaje, media hora larga, hasta que lo encontramos y entendimos dónde leches estaba. Sello 1, sello 2. César dice que está en el baño el tercero. O está en el baño o lo tiene el mayordomo. Esta actividad realmente es para niños y nosotros hemos decidido unirnos a ella para buscar los 3 sellos de este templo. Ahí está el sello 3. Bueno, ha llegado el momento de hacer la turistada. Pero nos vamos a poner un kimono. Y hemos preguntado a una amiga de Pedri, porque hemos dicho, a ver, igual, esto del kimono. Eri, besito. Eri, un besito. Que le hemos preguntado, oye, me refiero a los japoneses, ¿os parece bien cuando la gente viene aquí y se pone los kimonos y se hace fotos o vídeos? Y nos ha dicho que les encanta, porque es una prenda que ellos usaban más antes a menudo, se está dejando de usar, y entonces cuando ven a los turistas que lo usan, es como recordar esa tradición. Exacto. y que mostramos interés en su cultura. Así que solo estoy justificando. No, pero es algo divertido, ya está. Así que bueno, vamos a poner un kimono y tú vas a estar aquí para grabarlo, ¿no? Sí. Tú nos esperas. Adiós. Venga, pues ya hemos escogido el kimono. Ay, es muy bonito. Bueno, pues este es el resultado.
Mira el looking. Sí, perfecto. ¿Qué tal? Hay que hacer... Muy bien. Por aquí tenemos a Pablo. Hola Pablo. Oh, qué elegante, muy bien, muy bien. A ver, una vueltecita. Elegancia la de Francia. Venga, Yaiza. A ver, el looking de Yaiza. ¡Ay, qué goza! ¡Mira qué chica! María, ¿tu turno? ¡Ay, mírala! Chin, 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 chin. Oh, me encanta. ¿El casco te pega tanto? A ver, mírala. Y el peinado es precioso. El peinado. Te queda muy guay. Qué guapa. Y por aquí estamos, por la zona del templo, por las callecitas, que tenemos 40 minutos. A las 6 tiene que ser devuelto. María, ¿cómo defines esta experiencia? Que la tendría que vivir todo el mundo. Ah. Tal cual. La verdad es que única y hace que te metas más en la piel tradicional de lo que es la cultura japonesa. Ay, qué Recomendable bonito. totalmente. Qué bonito. Que puede hacer un poco de frío, pero no os preocupéis. ¿Qué pasa? Ha sido una experiencia muy bonita. Ha sido muy agradable hacerlo con las mujeres que nos han visto todo el traje y todo el peinado. Yo tenía como, o sea, en plan de, igual es como muy turista, pero hablamos con las japonesas y me quedé mucho más tranquila. Así que nos ha encantado. Y María se lo ha pasado súper bien, que eso es lo que más me gusta. Así que bueno, ya vamos a dejar de grabar porque no se ve nada, que hoy tenemos una sorpresa en nuestro viaje del diario de Mei. Hoy hay una actividad que es secreta, no sabemos, y nos han convocado en un sitio a las 8 menos cuarto. Lo que os decía, me gustaría que en un minutito, así más o menos, pongamos sobre la mesa qué tipo de plan tiene preparado Takuto para Mei esta noche, que el plan puede que sea una horita, así más o menos. Subir a la torre. Efectivamente es subir a la torre. ¡Bien! ¡Vamos a subir ahí! Sí que es verdad que aquí, muchos japoneses, y de hecho esto lo he visto en doramas y en muchos animes también parece, que muchas citas que las tienen en los miradores, que es como un plan súper romántico. El plan es subir a la torre, que ayer os dije que era una mierda, pero no es una mierda. O sea, era mentira, yo me lo creí y dije aquí, es una mierda, no vais a la torre. Claro, es para que nadie subiera, porque en el viaje anterior 3 personas subieron. En la tarde esta que hemos tenido subieron arriba, entonces he intentado evitarlo para que pues lo que quisieran de veras que subieran con nosotros. Vale. Ha funcionado. ¡Qué bonito! ¡Qué guay! Pues nada, Kioto desde arriba, ahí está la pagoda Toji, que es de las más bonitas, la verdad, y es, para mi gusto, lo que mejor estoy viendo desde la torre de Kioto. Ha costado subir 5,50 €, así que la verdad que sí, si es un plan romántico para subir a la torre de Kioto, está muy bien. Y ahí dejamos la torre de Kioto en nuestra super cita del diario de Mei. Aquí acaba nuestra aventura en Kioto. Acaba, pero que hay más. Hay más, hombre, Mucho que más. seguimos por Japón. Bueno, es que no os podéis imaginar la de maravillas y de cosas que hay en el diario de Mei en estos viajes que organizamos en Erasuna de Japón. Eso. Fino, hilamos muy fino. Todavía nos queda Osaka, Nara, Tokio, bueno, nos quedan un montón de sitios y más sitios que me va a llevar Y aquí sorpresas. el Pedro. Y que de verdad que me lo estoy pasando increíble. Vais a tener un vídeo Yo nuevo también. el jueves, claro. Tuesday. ¿Qué? Thursday. Ah, bueno, eso, iba a decir que hablo muy bien inglés. No. Que nos vemos el jueves que viene, que muchísimas gracias, dale a like, suscríbete, dale a la campanita. Espero que os esté gustando la aventura por Japón y nada, decidnos en comentario qué queréis saber, qué dudas tenéis y ya está. Adiós, Que vengáis Kioto. a Japón. Eso, adiós Kioto, Hasta hasta luego. otra. Adiós, Dui.